ese valor en sí o tomar el total de los pasivos corrientes más el total de los pasivos no corrientes. ¿Me podría volver a preguntar, por favor? Repetir la pregunta, se me fue. Cuando yo quiero hallar la razón de rentabilidad sobre el capital financiero, que era el NOPAT entre el capital invertido. Ya, el NOPAT, ¿cuál es la fórmula? Es... Eso sí me acuerdo, de BIT por 1 menos la tasa de impuesto, ¿no? Que Ya. en este caso viene a ser 29%, 29.0, algo así. Sí, eso 29.5. ya, ajá, 29.5, ya lo oí. Tenía duda con el capital invertido, porque usted dijo en clase que era el capital propio más la deuda financiera. En los balances Sí. generales, en pasivo no corriente y pasivo corriente, te aparece el ítem, o sea, una partida que se llama deuda financiera. Entonces no sabía si tomar el total del pasivo corriente más el total del pasivo no corriente o solamente tomo ese ítem de cada uno. No, solamente tienes que tomar la deuda financiera, porque recuerda que la deuda, al menos a corto plazo, está compuesta por deuda con trabajadores, deuda con proveedores, deuda con accionistas y socios, etc. Y deuda obviamente financiera o con bancos, ¿no? Entonces solo tienes que coger a la deuda financiera. Ya, gracias ingeniero, esa es mi duda. Ingeniero, otra consulta antes de que continúe. Ya, dígame. En esa misma fórmula, cuando dice el capital invertido, que es la suma del patrimonio, no, una pregunta, cuando considero ese capital, ¿es todo el patrimonio? O sea, el total, ¿o tengo que ver una partida? No, es todo el patrimonio. Es todo, ya, ok, gracias. Sí, porque inicialmente los socios, digamos, constituyen la empresa con un capital, ¿no? Y luego, a raíz, si es que tuviesen ganancias, parte de las ganancias se capitaliza, va a formar parte del capital. Bueno, obviamente no en la misma partida de capital, pero va como resultados acumulados, reserva legal, etc. Entonces, eso es producto de, digamos, de su trabajo o de la inversión que han hecho, ¿no? Entonces, esa porción que se genera ya forma parte del capital, ¿de acuerdo? Va creando más valor. Igual, por eso se considera todo el capital. Ya estoy, ingeniero, gracias. Ya, listo. Miren, voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Profe, una consulta. Dígame. Acerca de los periodos que tenemos que utilizar para el trabajo, ¿son 2017, 2018 y 2019? Así es. Ya, ya, profe. Gracias. Bueno, voy a proceder a grabar, ¿sí? La clase. Ah, no, sí estábamos grabando. La grabación sí está grabando. Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? El buscador de Google. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo, aquí igual, volvemos a nuestra página de Damodaram. Ingresamos data y data corriente, ¿de acuerdo? Y nos vamos aquí, ¿no? En esta porción grande que dice Discount Rate Estimation, vamos a rendimientos históricos, ¿de acuerdo? Y le damos bajar. Y aquí es donde podemos encontrar el resto de datos. Para hallar nuestra tasa de rendimiento del accionista. Bien, por ejemplo, esta columna, ¿de acuerdo? Esta columna nos va a dar el rendimiento de mercado, ¿sí?
puedes escoger a tu criterio, ¿de acuerdo? A criterio de cada grupo. Tenemos rendimientos de mercado promedios, ¿de acuerdo? Promedio, el promedio aritmético dice desde 1928 hasta el 2019, por ejemplo, ¿no? Otro rango que toma es desde 1970 a 2019 y el último rango que toma es de 2010 a 2019. Ya depende de ustedes qué rango desean tomar. ¿De acuerdo? Pueden revisar de repente algún blog o alguna página en Google para poder leer al respecto, o sea, cuál es el más, digamos, razonable tomar. ¿De acuerdo? Va a ser criterio de ustedes esto. Entonces, esto es el rendimiento de mercado. Este es el rendimiento de mercado. Luego, la tasa libre de riesgo la vamos a tomar esta de aquí, ¿sí? Los bonos del tesoro de 3 meses, ¿no? El rendimiento del bono del tesoro de 3 meses. También podríamos tomar el rendimiento de los T-bonds. Los bonos de 3 meses son los T-bill y los bonos ya de mayor duración, de años más o menos, es decir, 5, de diversas cantidad de años, son los T-bonds. Solamente son de 5, me parece. Entonces, puedes también tomar cualquiera como tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Bueno, basémonos en el criterio también del riesgo, del rendimiento, sobre todo del riesgo, ¿no? También ver cuál es más prudente tomar. ¿Sí? Obviamente, si tomas 1970, 2019, vas a tener que tomar la misma, ¿no? Tomas rendimiento de mercado, tasa libre de riesgo de los T-bills. En la misma, digamos, unidad temporal. No me van a tomar, no sé, 2019, 2010, 2019, y de ahí me toman la tasa libre de riesgo de 1928 a 2019. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, bueno, creo que ya tienen todo, ¿no? Porque aquí es simplemente el rendimiento de mercado, ¿no? La prima de riesgo de mercado, perdón, el risk premium. Que es la diferencia, ¿no? Del RM menos RF. Y en este caso también, ¿no? RM menos RF. ¿De acuerdo? ¿Está claro lo que les he explicado? Sí, ingeniero, gracias. Listo. Gracias a ti por preguntar, ¿eh? Luego, en nuestro cuadro de betas, bueno, podemos bajar los betas, pero ya les envié ya el cuadro, ¿no? En el cuadro que les he enviado, la tasa que usa, bueno, la tasa promedio, ¿de acuerdo? De impuesto está subrayado, me parece, o está resaltado en color amarillo, que es el 25%, si no me equivoco. ¿Está claro eso? ¿Cómo, ingeniero, puede volver a repetir? En el cuadro de betas que les envié, la tasa que usa la industria, ¿no? O el gobierno de Estados Unidos, está subrayado en amarillo, que me parece que es 25%. Sí. ¿Sí? Y con eso desapalancas, ¿no? Desapalancas el beta apalancado, lo desapalancas y lo vuelves a apalancar con el nivel de financiamiento, con la estructura financiera de mercado de tu empresa. Listo, tu trabajo es para el día sábado a las 12 del día. Ingeniero, ¿podría dejarlo hasta la noche, por favor? Porque es que hay otros trabajos y como este lo ha dejado con poco tiempo, hemos tenido que correr para avanzarlo. Pero son ¿Usted cree que 5 integrantes por grupo. sí, pero aún así demora? Bueno, mi grupo sí hemos estado avanzando bastante y nos hemos detenido por estas consultas que le he hecho con Ana, ¿no? Pero igual, falta hacer los análisis, o sea, de cada rato y eso sí demora. Podría Oh, considerar que fuera hasta la medianoche. Sí, ingeniero, hasta la noche, el sábado. Va a depender, porque va a depender, ¿sí? Tenga más Porque si tiempo. tengo programado un viaje, si es que no viajo,
Voy a necesitarlo para las 12 del día para empezar a revisar, pero si es que viajo voy a estar un poco ocupado. Entonces yo les aviso el día miércoles, les confirmo. Ok, Inge, se ingeniero. supone, la, Dígame. no se supone la siguiente semana, ¿no? Se supone todavía el 28, creo. No. Vamos a tener que ir avanzando, de acuerdo a la exposición. Sí, posiblemente pongamos el 26. No, tendría que ser la próxima semana, de todas maneras, ¿eh? Sí. Voy a ver cuándo probamos las exposiciones, ¿de acuerdo? Ya, Pero ingeniero. posiblemente sea la próxima semana, esa entregan el sábado y posiblemente, si es que me doy tiempo, el domingo están exponiendo algunos grupos, o la mayoría de ellos. Ya. Ya, ingeniero. Listo. Ingeniero, una última duda. El WOC es para los 3 años, ¿no? 2000, El WAC. el WOC, perdón. El WAC no, es para fecha actual, porque tú vas a hacer con deuda de mercado, no con deuda histórica, estoy diciendo. La segunda parte Claro, es con claro. deuda de mercado. Entonces, la deuda de mercado vas a hallar la deuda actual, ¿de acuerdo? 2019. No, actual. No, Actual, 2020. mañana, pasado mañana. O sea, el día que entregues a ese día, lo más cercana a nuestra fecha, ¿no? Ya, ya, ingeniero. O a una fecha, no sé, tú concluyes tu trabajo el día jueves, a esa fecha o al día miércoles debería estar tu deuda de mercado, ¿de acuerdo? En algunos casos tal vez no varíe mucho, ¿no? Pero en otros casos la variación no va a ser muy significativa, pero O sea, es, es solo un cálculo del WOC nada más. A eso me refiero. A la fecha actual. sí. Ah, ya. Yo pensé que era por año. Ya, ingeniero, gracias. No. Listo, estamos en el Excel. La grabación no está corriendo, ¿están grabando? Sí, sí, profe. Está grabando acá. Sí, bueno, ya, perfecto. Bien, dice, estamos en presupuestos de capital, ¿de acuerdo? Ejercicio número 2. La empresa Servicios Automáticos, Sociedad Anónima, está considerando la compra de un nuevo molde para vidrios de automóviles que sustituirá a uno antiguo y debemos obtener la información del flujo efectivo para evaluar la conveniencia de este proyecto. El precio de compra del nuevo molde es de 18.500 y se requiere 1.500 adicionales para la instalación. El antiguo molde, que tiene una vida útil de 4 años, se puede vender actualmente en $2.000, pero no tendrá un valor de rescate si se conserva hasta el final de su vida útil. Suponga lo siguiente con respecto al antiguo molde. Base depreciable original 9.000, método de depreciación, suma de dígitos, vida depreciable restante 2 años. Bueno, la vida útil de ambos es 4 años, ¿no? Dice, la nueva máquina deberá reducir los costos de mano de obra, mantenimiento y generará otros ahorros de efectivo por un total de 7.100 al año antes de impuestos. Ya. Durante los siguientes 4 años, después de lo cual no generará ahorros ni tendrá valor de rescate. Estos ahorros representan los ahorros de ingresos operativos netos de la empresa si reemplaza el antiguo molde por uno nuevo. El método de depreciación será el método de suma de dígitos. Bien. Entonces, vamos a ver. En principio tenemos que hacer los cálculos respecto a la depreciación. ¿De acuerdo? Vamos a ver la compra
la compra del nuevo molde, ¿sí? Tenemos el valor va a ser de 18.500. Bueno, la instalación, que son, vamos a poner gastos capitalizables, ¿de acuerdo? 1.500. La totalidad va a ser de 20.000. Ese va a ser el valor total de nuestro activo fijo que vamos a comprar. Luego, nuestra depreciación va a estar dada por la suma de dígitos, ¿verdad? Entonces, la vida útil es de 4 años. Vamos a hacer la suma de dígitos. Sumamos. Genial. 10. Entonces, la depreciación, vamos a poner periodo, tasa. El periodo, la depreciación del primer año va a ser esta, segundo año, tercer año y cuarto año. La tasa simplemente dividimos, ¿no? 4 entre la suma, que va a ser el 40%. Y así sucesivamente. Lo cual nos va a dar un 100%. Esa va a ser nuestra tasa de depreciación. Entonces, ya tenemos nuestra tasa y vamos a calcular la depreciación, ¿de acuerdo? La depreciación va a ser, no tiene valor de rescate, no tiene valor residual, etc. Entonces simplemente aplicamos la tasa de depreciación por nuestro valor total del activo, ¿de acuerdo? Para cada uno de los periodos de vida útil. Y bueno, obviamente va a sumar 20.000. Ya tenemos la depreciación de nuestra nueva maquinaria. Ahora vamos a ver nuestra antigua maquinaria porque la estamos reemplazando. Nuestra antigua máquina, vamos a ver. Nuestra antigua máquina tenía un valor, dice, original, ¿no? Tenía un valor de 9.000. Método de depreciación, también la suma de dígitos, ¿de acuerdo? Vamos a copiar esto. Bien. La suma de dígitos y vida depreciable restante 2 años, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner saldo. Bueno, ya sabemos cómo es suma de dígitos, sumamos y para el primer periodo dividimos, digamos, el dígito más elevado, ¿no? El 4, de ahí vamos bajando progresivamente. Y vamos a ver cuánto se ha depreciado cada año. Y tenemos ahí los 9.000.
Entonces, saldo. Al finalizar el primer periodo, ¿cuánto va a ser el saldo? 9.000 menos la depreciación, 5.400. Al segundo año va a ser mi saldo menos la depreciación. Entonces, todo esto se ha depreciado actualmente, ¿de acuerdo? Esto es lo que se ha depreciado. Algo por aquí está un poco mal, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra maquinaria, tenemos saldo. Ya, ok. Mi saldo es 2.700, ¿de acuerdo? Mi saldo al segundo año, ¿de acuerdo? A finales del segundo año es 2.700. Me queda por depreciar 2 años. Y mi depreciación obviamente va a sumar 2.700 también. Entonces ese es el saldo que me queda de mi maquinaria antigua por depreciar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer una comparación de mi depreciación antigua o de la máquina antigua versus la depreciación de la máquina actual, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una diferencia prácticamente. ¿Por qué? Mira, si es que yo seguía depreciando mi maquinaria, el siguiente año, al tercer año, yo hubiese depreciado 1.800 y al cuarto año hubiese depreciado 900. Sin embargo, yo voy a comprar una nueva maquinaria y voy a empezar a depreciar el primer año, por así decirlo, 8.000, el segundo 6.000, tercero 4 y cuarto 2.000. Entonces, recordemos que cuando estructuramos un flujo de caja, nosotros lo vamos a hacer en función al incremental, ¿de acuerdo? Así como hay ingresos incrementales, también hay gastos incrementales. Entonces, mi depreciación va a ser, por ejemplo, un gasto incremental. ¿Por qué? Porque yo depreciaba 1.800. Entonces, ahora deprecio 8.000. Tengo que hacer cuánto es la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el incremento? Resto la depreciación nueva versus lo que hubiese yo depreciado de seguir manteniendo mi antiguo activo fijo. Menos. ¿Perdón? Luego, como me quedaban solamente 2 años de vida útil, el 4.000 ya no tengo con qué comparar. ¿Por qué? Porque mi maquinaria antigua solo tenía 2 años de vida útil, que los estoy comparando versus los 2 primeros años de mi maquinaria nueva. Entonces, para el tercer y cuarto año ya no hay un incremental, se considera la totalidad de la depreciación. ¿Está claro eso, señores? ¿Alguna duda? Bien, asumiré que no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya tengo mi depreciación, tengo que estructurar mi flujo de caja. Dice, la nueva maquinaria deberá reducir los costos de mano de obra y mantenimiento y generar otros ahorros efectivos por un total de 7.100 antes de impuestos. Estos ahorros representan los ahorros de ingreso operativos netos de la empresa. Netos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo ingresos, como flujos de caja, obviamente, ingresos menos todos mis costos y gastos. Da igual a 7.100. ¿Está claro?
Ese es el flujo de caja operativo. En este caso tenemos 4 años. Ese es el año 0. En el año 0 nosotros vamos a, bueno, ya tenemos nuestra inversión. Vamos a poner de nuevo, ¿sí? Bien. Vamos a estructurar nuestro flujo de caja. En principio vamos a hacer los flujos de salida, ¿de acuerdo? Los flujos de salida ya los tenemos en la parte superior. Vamos a poner nada más el valor del activo fijo que se va a dar en el año 0. Que es de 20.000. Luego tenemos nuestro flujo de caja operativo que se da desde el año 1 hasta el año 4. 7.100 para cada uno de los años. Bien. A esto tenemos que restarle la depreciación. ¿De acuerdo? Bien. La depreciación del primer año va a ser 6.200. Del segundo año 5.10. Del tercer año 4. Y por último 2. Tendríamos los flujos de caja antes de impuesto a la renta. Bien, esos serían nuestros flujos de caja antes de impuesto a la renta. Restamos el impuesto a la renta. ¿Cuánto era la tasa? 30%, le vamos a considerar, ¿de acuerdo? Sacamos el impuesto a la renta. Y tenemos nuestro... Nos falta algo por aquí, ya me acordé. Vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Dice que nuestra maquinaria... Nos faltó algo aquí. El antiguo molde, que tiene una vida de 4 años de vida útil, se puede vender actualmente en 2.000, ¿de acuerdo? Entonces nos falta estimar el valor de venta de nuestra maquinaria antigua. Aquí lo vamos a estimar, ¿de acuerdo? Venta, 2.000. ¿Cuánto es mi costo de venta? ¿Cuánto es mi costo de venta? ¿Alguien por ahí? Ángel Jesús Vázquez. ¿Se encuentra el señor Ángel Jesús Vázquez? Sí,
Sí, profesor. Buenas noches. ¿Cuánto es mi costo de venta? ¿Cuánto crees que es el costo de venta de la máquina antigua que tenía una vida útil de 4 años y se ha depreciado ya 2 años? ¿Cuánto es mi costo de venta? Aquí tienes el cuadro ahí para que puedas verlo. No, profe, disculpe, no estoy atento a esa parte. Ya, ¿alguien por ahí que me pueda decir? Ingeniero. Yanela Dalí. Yanela, Sí, profesor. ¿cuánto crees que es el costo de venta de mi maquinaria antigua? Ahí tenemos nuestro cuadro de depreciación, los periodos, la tasa, la depreciación, el saldo. ¿Cuánto es mi costo de venta? Sería 200. 200. ¿De dónde sacamos 200? Mi costo de venta sería el saldo que me falta por depreciar. He depreciado 2 años. ¿Cuánto es mi saldo? 2.700. Es lo que me falta por depreciar. Entonces, ese es mi costo de ventas. En este caso voy a obtener una pérdida de 100. En este caso, el impuesto a la renta va a ser en este caso nuestro impuesto a la renta no lo vamos a restar, se va a sumar, ¿verdad? Si nos vamos a la estructura, recuerdan que hemos visto la estructuración de los flujos de caja. ¿Cómo va el impuesto a la renta? ¿Podrían fijarse? En el caso que haya una pérdida, en el caso de los flujos de caja inicial. Fíjense, por favor, ¿cómo va el impuesto a la renta? ¿No se aplica? ¿Han visto la estructura del flujo de caja? ¿Ya? ¿Se fijaron, por favor? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Hola? Mm. ¿Están viendo mi PPT? No. No, No, ingeniero, se ve el Excel. Ujú. Ya, El pero bueno, Excel. les voy a decir, ¿de acuerdo? Ya ustedes tienen igual las presentaciones, les digo. Formato para determinar el flujo de caja de salida inicial. Dice, costo de bienes nuevos más gastos de capitalización más nivel aumentado o menos nivel aumentado de capital neto de trabajo que no tenemos, menos ingresos netos de venta de bienes antiguos. En este caso, nuestro flujo de la venta de nuestro
activo va a ser negativo, o sea, vamos a restar, ¿no?, a nuestro flujo de salida. Y luego más impuestos por la venta de bienes antiguos o menos ahorro de impuestos, si es que hemos obtenido pérdida. En este caso va a ir con negativo, ¿de acuerdo? Va a ir con negativo. Entonces, aquí va a haber en nuestro flujo de salida, esto tengo que copiarlo. Ya. Tenemos el valor del activo fijo, 20.000, más menos en este caso, porque es un menos la venta del activo fijo que estamos dando de baja, ¿no?, que es de 2.000. Menos 2.000. Y en este caso, más impuesto a la renta, en este caso es ahorro, ¿de acuerdo? Ahorro por impuesto a la renta, que va a ser 2.210, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí alguna consulta. Ingeniero, disculpe, el Excel que está haciendo ahí, ¿lo puede pasar a la delegada para ir practicando más o menos? Bueno, pero aquí estamos, no creo que les pueda pasar el Excel, ¿no? La cuestión es que ustedes deberían de desarrollar esto. Tenemos el video y podemos ir desarrollando nuevamente viendo el video, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si les paso el Excel van a verlo nada más ustedes. Van a ver y Ah, ni siquiera van a desarrollar nada, ¿eh? Bien, aquí bueno. no es más, es menos impuesto a la renta porque es un ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso nuestro flujo de caja de salida sería 20.000 menos el ingreso de la venta. Vamos a recibir nosotros 2.000. Así obtengamos pérdida, los flujos de caja que obtengamos por la venta de ese activo fijo antiguo que vamos a dar de baja es 2.000, ¿de acuerdo? Y menos el ahorro del impuesto a la renta. Entonces mi flujo de salida inicial va a ser, flujo de salida inicial va a ser 17.790. Luego, mi flujo de caja operativo ya tenemos cada año hasta el cuarto año, va a ser de 7.100. La depreciación correspondiente, hemos visto, el flujo de caja antes de impuesto, el impuesto a la renta, y tenemos flujo de caja después de impuestos. Restamos cada uno de los periodos. Impuesto a la renta va a ir restando, ¿no? Ya tenemos el flujo después de impuesto a la renta y entonces tendríamos que agregar la depreciación porque no es una salida de dinero. La depreciación la vamos a volver a agregar. Veamos qué más dice nuestro pequeño problema. Nueva maquinaria, 4 años. Dice, no genera, después de 4 años no va a generar más ahorro ni va a tener valor de rescates. ¿De acuerdo? Entonces, no hay nada más que hacer. Nuestros flujos, digamos, terminales del último año, del último periodo,
no van a variar en absoluto porque no hay valor de rescate de nuestra maquinaria que estamos adquiriendo para este proyecto. Aquí vamos a tener ya el flujo de caja libre, ¿de acuerdo? Para cada uno de los periodos. Y de esa forma estructuramos nuestro flujo de caja libre. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Perdonen, nos falta nuestro flujo inicial, ¿de acuerdo? Nuestro flujo de salida. Listo. Año 0, 1, 2, 3 y el cuarto año. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este ejercicio? Bien, ninguna duda. Luego, vamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de resolverlo. Gold Company está considerando el reemplazo de 2 maquinarias, las cuales tienen 4 años de antigüedad, por una maquinaria nueva más eficiente. Las 2 máquinas viejas se pueden vender ahora, las 2, ¿sí? A 80.000, las 2, en el mercado secundario, pero no tendrán un valor de rescate final, disculpen, de 0 si se conservan hasta el final de su vida útil. La base depreciable original es 300.000 con una vida útil de 8 años. Si se usa la depreciación de suma de dígitos, le vamos a restar, creo, la vida útil, ¿de acuerdo? 5 años le vamos a poner. ¿De acuerdo? 5 años lo voy a poner. Vamos a cambiar ese dato, ¿sí? Y la nueva maquinaria se puede comprar e instalar por 480, tiene una vida útil de 5 años, al final de los cuales su valor de rescate será 40.000. Se usará el método de precisión de suma de dígitos. Gracias a su mayor eficiencia, se espera que la nueva maquinaria dé como resultado un ahorro operativo anual incremental de 100.000. La tasa fiscal corporativa 30%, y si ocurre alguna pérdida, dice, en cualquiera de los años del proyecto, se supone que la compañía puede compensarla contra otros de sus ingresos. Es decir, si es que en cualquiera de los periodos yo tengo una pérdida, ¿qué pasaba con el impuesto a la renta? ¿No? El impuesto a la renta se usaba, en el caso de obtener pérdida, como un crédito a favor. Para este caso dice que no, que lo va a compensar la empresa cualquier pérdida. Entonces, si nos sale un impuesto a la renta, en este caso negativo, lo vamos a poner como 0. ¿Por qué? Porque la empresa la está asumiendo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los flujos? Hay que determinar los flujos de entrada y salida, ¿no? Bien. Tenemos, en principio, nuestra máquina nueva, ¿no? Una máquina nueva no tenemos, digamos, nada. Vamos a calcular al menos la depreciación de la máquina nueva, ¿sí? Para compararla con la máquina que estamos vendiendo. Nueva tenemos suma de dígitos, ¿no? 5 años estamos poniendo 15. Depreciación del primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Dividimos para hallar las respectivas tasas. Listo, tenemos las tasas. Vamos a ver la depreciación, ¿sí? La depreciación simplemente, bueno, tenemos nuestro costo de máquina nueva, va a ser 480, ¿de acuerdo? Depreciación
Bien, esta va a ser la depreciación. ¿Qué más? Nuestra máquina antigua ahora, ¿sí? Máquina antigua de igual forma. Me disculpan un segundo. Listo, seguimos. Ven que el tema de la depreciación, digamos, es bastante relevante en cuanto a proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Tenemos que, digamos, calcular perfectamente lo que es como cuánto se deprecia, la vida útil, el costo recupero, etc. Bien. Nuestra máquina antigua, ¿cuánto valía? Era de 300.000, dice, ¿de acuerdo? Y acá tenemos la depreciación correspondiente. Bien, las dos máquinas tienen 4 años de vida útil, entonces se han depreciado 4 años, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esa es la depreciación anual, depreciación acumulada. Vamos a tener nuestro saldo. Depreciación acumulada en el primer año va a ser, obviamente, 100.000. El segundo año va a ser la depreciación del primer año más la depreciación del segundo año. En el tercer año va a ser la depreciación del primero y segundo año más la depreciación del tercer año. En el cuarto año va a ser la depreciación del primero, segundo, tercero más la depreciación del cuarto año. Y en el quinto año, por último, va a ser la depreciación del primero, segundo, tercero y cuarto más, obviamente, la depreciación del quinto año. Y, bueno, obviamente va a ser 300.000 la totalidad. Saldos. 300.000 menos mi depreciación acumulada. El segundo año, 300.000 menos mi depreciación acumulada. 300.000 menos mi depreciación acumulada al tercer año. Al cuarto año, igual de 300.000 menos mi depreciación acumulada. Y mi saldo es 20.000, que es la depreciación correspondiente al quinto periodo, si se dan cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya he estimado la depreciación de la maquinaria antigua también. Tenemos que leer cuidadosamente nuestro ejercicio para que no se nos escape ningún dato, ¿de acuerdo? Ninguna pista para poder ejecutarlo adecuadamente. Vamos a vender nuestra máquina antigua, ¿de acuerdo? Ahí dice la venta. Puede ser en 80.000. 80.000 estamos vendiendo mi maquinaria antigua. ¿Cuánto es mi costo de venta? ¿Cuánto es el costo de venta de mi maquinaria antigua? $20.000. 20.000, profe. ¿Cuánto, Mauricio? 20.000. 20.000, exactamente. Ese va a ser nuestro costo de venta. ¿De acuerdo? Entonces voy a obtener una ganancia, en este caso, de 60.000. Bien. Ya he estimado la venta de mi máquina antigua. Luego, vamos a estimar la diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia de depreciaciones. La depreciación incremental, ¿de acuerdo? Depreciación incremental.
Observemos. La depreciación incremental en este caso específico solo se va a dar por un año. ¿Por qué? Porque si yo conservaba mi máquina antigua, el quinto año iba a depreciar 20.000. Sin embargo, lo estoy vendiendo, ¿no? Y a cambio estoy comprando otra maquinaria por la cual voy a depreciar el primer año 160.000. Pero como quiero hallar mi depreciación incremental, simplemente el resto, ¿no? La depreciación que hubiese realizado si es que conservaba mi máquina negra. Para el segundo año ya no va a haber depreciación incremental porque ya no hay vida útil de mi maquinaria antigua. Listo. Esto nos va a salir algo negativo, creo. Bien, ahora voy a estimar la venta de mi nueva máquina, ¿de acuerdo? La venta al final de su vida útil, ¿de acuerdo? Venta, dice que yo puedo vender a un valor de rescate de 40.000 al final de su vida útil. El costo de venta, en este caso, será ¿cuánto? ¿Cuánto es mi costo de venta? Disculpe, no escuché. 32.000. No, escucho con demasiada distorsión su... 32.000, ingeniero. 32.000, profe. 32.000. ¿Por qué sería 32.000? Ojo que eso es la depreciación anual, ¿eh? Si quieres sacar el acumulado, tienes que sumarlas, ¿no? En quinto año, ¿cuánto suma? 480.000, la depreciación. Entonces, ¿mi costo de venta cuánto será? John Alexis. ¿Se encuentra John Alexis? Jair Alvarado. ¿Está? Jair Alvarado. Bueno, ya estoy sabiendo a quién voy a sacar para exponer para el trabajo final, ¿eh? Yaisa Karime. Dígame, ingeniero. ¿Cuánto es mi costo de venta? A ver. Los 480.000. ¿Por qué? No estoy segura porque se había entendido que supuestamente el costo de venta era lo que faltaba depreciar, o sea, lo que quedaba el saldo. Ya, y al quinto año, ¿cuánto crees que quede de saldo por depreciar la máquina nueva que tiene 0. 5 años de vida útil? 0. 0, exacto, ¿de acuerdo? Esta es la depreciación acumulada. Depreciación acumulada al quinto año, 480.000. ¿Estamos? Bien, entonces, nuestro costo de venta va a ser 0, va a tener una ganancia, ¿no? De 40.000. De máquina nueva. Bien, ahora sí puedo estructurar nuestros flujos de caja. Dice, gracias a su mayor eficiencia se espera que la nueva maquinaria dé como resultado un ahorro operativo anual incremental de 100.000. En principio tenemos que, bueno,
ver nuestros flujos, flujo de salida inicial, ¿sí? Tenemos la máquina nueva que me cuesta $480,000. Luego tengo menos la venta de mi otra máquina, que en este caso estoy vendiéndolo a 80,000, ¿verdad? Más impuesto. En este caso sí voy a poner positivo, puesto que estoy obteniendo una ganancia. Bien, es el impuesto. Y ya tendría mi flujo de salida inicial, más menos más. 424,000. ¿De acuerdo? Máquina nueva menos la venta de mi máquina antigua más el impuesto a la renta que va a afectar a mi máquina antigua por obtener ganancia. Luego voy a tener tenemos los flujos operativos. Los flujos operativos tenemos el ahorro, ¿no? De frente nos dan el ahorro. Recuerden que ese es el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, los flujos operativos están dados por los ahorros, ¿no? El ahorro va a ser de 100,000 cada uno de estos años. A esto tenemos que restarle la depreciación, ¿sí? La depreciación le restamos. Para tenerlas aquí presente, le vamos a restar la depreciación. Va a ser nuestro flujo antes de impuesto a la renta. Como vemos, en los primeros periodos tenemos flujos negativos. Listo. Tenemos nuestro flujo antes de impuesto a la renta. Luego vamos a restarle el impuesto a la renta, ¿no? Hemos dicho que, o bueno, el enunciado decía que cualquier pérdida lo va a asumir la empresa. En este caso vamos a poner 0 para el impuesto a la renta. Y a partir del año 3 recién vamos a aplicar el impuesto a la renta. Nuestro flujo después de impuesto a la renta aquí es negativo. Y a partir del tercer año sí procedemos a sustraer, ¿no? Listo. Tenemos nuestro flujo después de impuesto a la renta y tenemos que agregar nuevamente la depreciación por no ser un cargo o no ser un flujo de efectivo, simplemente por ser una pérdida de valor a nivel contable, ¿no? Entonces, nuestra depreciación
Bien, esta depreciación. Y por último, para el último periodo tenemos que hacer los flujos de salida finales. Solo para el último periodo, que va a ser la venta del activo fijo, ¿no? Actual y impuesto a la renta, ¿no? En este caso, va a restar el impuesto a la renta. ¿En cuánto estábamos vendiendo? A 40.000, ¿verdad? 40.000 y el impuesto a la renta 12.000. Ya podemos estructurar nuestro flujo de caja libre. Para el periodo 0 tenemos un flujo de salida de 424.000. Para el periodo 1, 100.000. Periodo 2, 100.000. Para el periodo 3, 98.800, perdón. Para el periodo 4, 89.200. Y para el periodo 5, 107.600. Y con eso hemos completado nuestro flujo de caja de este proyecto. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Todo está claro? Profesor, buenas noches. Una consulta, algo que puede ser muy básico, pero no logro cuadrar los No, números de dónde sale. no, adelante, adelante. Donde sale el monto negativo de la depreciación, por ejemplo, en el año 1, 2, 3, 4, o en el periodo 1, 2, 3, 4, ¿de dónde sale ese monto de 140, 128? ¿De la suma de qué o de...? Aquí. De la Bueno, incremental. del incremental, sí. Ok, eso era el... Bueno, Ya. ¿sabe? Sí, ha quedado claro cómo se saca el incremental de la depreciación, ¿verdad? ¿O alguna Sí, duda? la acumulada sería de la máquina nueva y la antigua, ¿no? O, perdón, no, La no, depreciación me puede explicar? anual. Es la diferencia simplemente de lo que faltaría por depreciar de mi máquina antigua versus la depreciación de los primeros años de mi máquina nueva, ¿sí? Ok, Porque recuerda que es incremental. Si es que me faltaba depreciar 2 años, o digamos 2 años, entonces a la depreciación de mi máquina nueva tengo que hallar el incremental durante esos 2 años. Es decir, cuánto más estoy depreciando a lo que ya hubiese yo depreciado de conservar mi máquina antigua. ¿De acuerdo? ok, clarísimo, gracias. Ya, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna duda adicional? Todo esto tiene, bueno, técnicamente base teórica, ¿sí? Por favor, lean un poco más y para que... Porque igual, si es que no leen el examen también a la hora de resolverse desde un ejercicio de estos y bueno, no saben o no sabemos de dónde salen los importes, no sabemos cómo calcular, ¿por qué? Porque no hay teoría. Entonces, si leen algo más de teoría, vamos a tener un poco más de base para el examen, ¿de acuerdo? Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Ingeniero, una consulta. Disculpe Dime. que lo moleste otra vez. No, sí, dígame. No me había quedado claro un poco lo del trabajo, lo que explicó al final, lo del el WAC, que era únicamente, o sea, era inmediato en el 2020, ¿verdad? Claro, porque el WACC lo estamos hallando a valor de mercado, de acuerdo con nuestra valoración a valor de mercado, no a valor en libros. Esa Ya, parte, la segunda parte, es a valor de mercado todo. ya, pero cuando hayamos todos Obviamente, o sea, disculpa que te corte, sí, obviamente dígame. siempre y cuando tu empresa
o la empresa que hayas elegido cotice en bolsa. Si es que tu empresa no cotiza en bolsa, bueno, lo vas a tener que hacer a valor histórico. ¿Por qué? Porque no hay datos de valor de mercado. Tú no sabes cuánto está valorizada tu empresa a valor de mercado porque no cotiza en bolsa simplemente. ¿De acuerdo? Pero si cotiza Claro. en bolsa, sí vas a poder hallar el valor de mercado de tu empresa. Cuánto están cotizando las acciones, cuánto está valiendo actualmente su deuda, etc. Pero eso tendría que ver los estados financieros del 2020, ¿verdad? No, porque solo estás haciendo la valoración. Vas a hacer la valoración de la totalidad de acciones en circulación y la totalidad de deuda que tenga de mercado. ¿Y de dónde saco sus datos, ingeniero? En la Bolsa de Valores de Lima debería de estar los datos de las cotizaciones de las empresas. Dijo acciones en circulación, ¿verdad? Sí, Acciones en circulación. Ya. Ya está bien, ingeniero. Gracias. listo.